6:37, nos vamos al sur del lago, nos vamos al estado Zulia con Vladimir Labrador, economista, magíster en finanzas, asesor de inversiones y corredor de la Bolsa Agrícola, profesor universitario. Para entrar en contexto de la conversación que proponemos, escuchemos estas declaraciones de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. India es hoy, ustedes lo saben, la tercera economía en el mundo, país miembro de los BRICS. Ya nuestro presidente formalizó el ingreso de Venezuela a los BRICS en su Comisión de Energía. Bueno, repito, un país energético, la reserva más grande del planeta, al servicio de este importante bloque que está dibujando una nueva internacionalidad, nuevas relaciones de cooperación a nivel internacional, alejado por completo del unilateralismo y la construcción verdadera del multilateralismo. Amigos, ¿qué condiciones hay que tener, más allá de la voluntad, para aspirar a integrar un grupo como el BRICS? Fíjense que no es una cantidad enorme. B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China y S de Sudáfrica. Son 5 países. Y la vicepresidenta reiteraba firmemente, formalmente, la solicitud de la incorporación de Venezuela al grupo de economías emergentes BRICS. Tenemos algunos detalles en la conexión con Vladimir Labrador. Vladimir se escribe, para quienes vayan a transcribir esta entrevista, con B alta. Y después de la A lleva G, Vladimir Labrador. Por supuesto sabemos el potencial que tiene Venezuela. Incluso recientemente en la cumbre de la Amazonía se habló en buena medida, tal como lo escuchábamos en la voz de la vicepresidenta de la República, el potencial de determinados países en esta zona del mundo. Y en esta zona del mundo está Venezuela. Y uno de los asuntos pendientes en la conciencia de los venezolanos, por supuesto, y a manera de urgente pregunta, es por qué el país no ha aprovechado de mejor manera sus ingentes recursos. Un país que se destaca en el planeta precisamente por todas esas bondades naturales. Las mayores reservas petroleras del mundo, un recurso que pondría al servicio del bloque si logra ser aceptado, tal como lo adelantaba la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Y yo siempre que hablo de economía y hablo de las posibilidades de Venezuela en la necesidad de una recuperación, vuelvo al venezolano. Vuelvo a ti que me estás viendo, que me estás escuchando en Venezuela y en muchas otras partes del mundo. El país lo hace cada persona, cada nacional, cada connacional. Cada persona que ha nacido allí o que sencillamente vino de otro país a establecerse. En la misma tierra donde nacieron otros. Incluso hay una afirmación muy bonita que yo comparto, me parece espectacular y muy justa. Hay gente que dice, uno no escoge dónde nacer, pero uno escoge dónde hacer su vida. Sobre todo aplicado a quienes migran y se establecen en ese otro lugar distinto a la tierra donde nacieron. Eso es hermoso. Es decir, el aporte de un migrante, porque yo siempre lo digo, la vida no es tan portátil, la vida no es así como un maletín, como un morral, como una tienda de campaña. Alguien que hace maletas para intentar la vida, el futuro en otro lugar, está dando un paso muy importante. Entonces vuelvo al tema. Cuando se nos dice que tenemos posibilidades y la intención de entrar a un grupo, seríamos el segundo país latinoamericano después de Brasil. Un grupo donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en un planeta que se ha despolarizado desde la potencia de sus economías y en consecuencia desde el poder. Porque aunque Estados Unidos puede mantener, por supuesto, su gran poder de influencia en el planeta, es obvio
que las asimetrías se han reducido en la medida en que hay economías emergentes, como es el caso del grupo de los BRICS. Porque además, más allá de las ideologías, que eso también hay que intentar saberlo, entenderlo en el caso de los BRICS, de fondo tiene que haber una estrategia muy objetiva, donde se evalúe dónde está la conveniencia de integrarme a través de lo que puedo aportar como Estado, como país, y lo que yo puedo recibir en un ganar-ganar, en una fusión, en una complementariedad. Una de las tareas de los medios de comunicación, amigos, y ustedes se dan cuenta que en eso yo trato de ser incisivo, y siempre lo digo, lo más excitante de mi trabajo no es informar, por supuesto, me emociona, es importante, uno quiere informar primero, siempre corroborando la fuente, la veracidad de lo que se dice. Pero lo más excitante para mí es el efecto pedagógico, el logro posible en la comprensión que todos ustedes tengan, que todos tengamos sobre aquello que creemos saber, entender aquello que creemos saber. Por eso me gusta contar con buenos analistas que tengan un mensaje incluyente, responsable, respetuoso. Eso está necesitando el país. Y en el caso de un tema como este es importantísimo ir lo más profundo posible al encuentro con este concepto y cuál es la panorámica que este grupo de los BRICS le puede plantear al país. Porque vivimos en ese dilema. Cualquier cantidad de recursos y cómo los aprovechamos. Y de qué manera nos puede convenir ese intercambio. Bueno, después de mucha insistencia, logramos el contacto con Vladimir Labrador, repito, economista, magíster en finanzas, asesor de inversiones y corredor de la Bolsa Agrícola, profesor universitario. Vladimir, un gusto tenerte por acá. Buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, gracias por la oportunidad. Pues sí, efectivamente, estábamos escuchando a la vicepresidenta sobre, la incorporación de Venezuela, la solicitud de Venezuela a el grupo de los BRICS. Nosotros estamos viviendo, Eduardo, un tiempo de reacomodo de la geopolítica mundial. Es decir, hay dos bloques, un bloque emergente, que es el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y el bloque del G7, que se niega, pues la mayoría de ellos han sido imperios, Roma, Francia, en la influencia en África, y por supuesto Inglaterra, que fue sustituida por Estados Unidos, y bueno, viene la decadencia unipolar de los Estados Unidos. Entonces, en este nuevo reacomodo hay aspectos muy importantes. De hecho, que esta semana la firma Fitch de calificadora de riesgo haya calificado de AAA, bajado la categoría de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA. Bueno, eso es un indicador de cómo va a ir desdolarizando la economía mundial, Es decir, el peso que tiene la economía estadounidense, que bajó del 70%, se impuso el dólar en 1944 en el acuerdo de Bretton Woods, que era del 70% al 22% que tiene hoy el peso de la economía. La comercialización y las reservas de moneda no pueden estar en dólares, sino en una cesta de moneda, como se propuso en ese momento, lo propuso Keynes, que proponía un tipo de cambio de diferentes monedas, donde estuviera la libra, el yuan, el yen, el marco alemán y por supuesto el dólar. Eso lo llamó Bancor. Bueno, nosotros estamos ante la decadencia de eso, y por supuesto esta emergencia del BRICS ya pasa a tener en la geopolítica económica mundial un peso importante, superior al peso del PIB de el G7, Es decir, de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo que mide la capacidad real de esa economía, entonces este bloque ya tiene mayor peso. Y la incorporación de 29 países que están solicitando para un total de 34 países va entonces a marcar un rumbo de una nueva geopolítica
mundial, multipolar y en paz, pues. Es decir, hoy el BRICS representa el 42% de la población mundial, mientras que el G7 representa el 10%. Hoy el BRICS tiene 5.6 billones de reservas contra el G7 que tiene 3.5. Pues. Bueno, el peso de la deuda del BRICS con relación a G7 es 62% del PIB, mientras que el G7 es del 135%. Y por supuesto, ahí está un tema clave, trascendental, porque la deuda de los Estados Unidos, la calificación, va entonces a afectar esa economía y por supuesto a buscar nuevas formas de comercio, nuevas formas de intercambio, como lo están haciendo a través del Banco del BRICS, a través de su propia moneda, pues sin el dólar. Pues. El Banco del BRICS y el Banco del Desarrollo es muy contrapeso con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, lo que acaba de hacer de nuevo Argentina en la reestructuración de la deuda, el Banco del BRICS le prestó 19.000 millones de dólares y bueno, reestructuró la deuda, obligó al Fondo Monetario Internacional a reestructurar su deuda y por supuesto hay unos nuevos mecanismos que nos están marcando para dónde va a ir el mundo en la nueva geopolítica financiera. Bueno. Como tu programa se llama Tiempo, ¿no? Sí. Está a tiempo de tomar estos datos. Tú sabes que bueno, el epicentro financiero en un momento fue Inglaterra, con Hong Kong, el epicentro financiero fue Roma, el epicentro financiero en el último siglo ha sido Nueva York y el nuevo epicentro financiero a partir de unos 6, 8 años, 10 años va a ser Shanghái. Es decir, hoy los 4 bancos más importantes del mundo en activos están en China. Cuando tú le metes el HSBC, que también es una combinación de chino con inglés, entonces tenemos de los 10 principales bancos, 5 ya están, 6 están en el continente asiático. Vladimir, tuvimos tenemos que prepararnos, sí, porque Venezuela es la primera potencia petrolera mundial. Mira, tuvimos muchos inconvenientes para conectar. El tiempo se agotó. Ha sido muy interesante tu aporte y me gustaría que en el corto plazo retomáramos este tema porque es profundo y es evidente que tú lo manejas muy bien y es grande la necesidad de que comprendamos todo esto que estás planteando. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo. Bueno. Vladimir Labrador, economista, magíster en finanzas, asesor de inversiones y corredor de la Bolsa Agrícola, profesor universitario. Volveremos.